El día de hoy daremos inicio al tema de nomenclatura química y empezaremos a hablar acerca del número de oxidación. Bueno, para calcular el número de oxidación tenemos algunas reglas. La primera de ellas es que el hidrógeno tiene por número de oxidación más 1. Entonces, tenemos que el hidrógeno va a tener por valor más 1. Esto aplica para la mayoría de los elementos, pero resulta que hay una excepción en los haluros en la cual el hidrógeno tiene por número de oxidación menos 1. Esta es una excepción, hay que tenerla en cuenta para cuando realicemos la formulación de dichos elementos. El oxígeno, por su parte, tiene como número de oxidación menos 2. También hay una excepción. En los peróxidos, el oxígeno tiene por número de oxidación menos 1. Ahora, los halógenos, que si bien saben, los halógenos son los elementos que se encuentran en el grupo número 7. ¿Cuáles son? Acuérdense, repasen, pero se los doy acá. Entonces, está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Estos elementos se caracterizan porque les hace falta un electrón en su última capa de valencia. Entonces ellos tienden a tener por número de oxidación menos 1. Van a tener otros números de oxidación, pero es muy probable que nosotros encontremos a estos elementos formando este número de oxidación, el menos 1. Por lo general emplean este número de oxidación cuando se formulan las sales pertenecientes a los haluros. Ahora, los metales alcalinos, que si no se acuerdan de los metales alcalinos deben repasarlos, son cuáles: el litio, haciendo excepción del el hidrógeno. Entonces el litio, el sodio, el potasio, ruidio, cesio y francio. Estos elementos se caracterizan por tener como número de oxidación más 1. Entonces todos ellos van a tener por número de oxidación más 1. Y los metales alcalino-térreos, en los cuales se encuentran los elementos eh, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, van a tener por número de oxidación más 2. Ellos por lo general tienden a perder 2 electrones, por ello su estado de oxidación más 2. Tienden a tener este estado de oxidación. Entonces, con estos elementos, pues podemos empezar a realizar el desarrollo de nuestra temática. Es importante tener estos elementos, sobre todo acordarnos de los metales alcalinos y los alcalinotérreos. Con ellos podemos solucionar prácticamente la totalidad de los ejercicios. Ahora, la primera norma dice que un elemento cuando está en su estado basal, o sea, cuando se encuentre libre, puede ser en forma eh, molecular o forma de átomo simple, va a tener, entonces acá tenemos la forma molecular, va a tener por estado de oxidación 0. Fíjense que cada uno de estos elementos tiene por estado de oxidación 0. Ahora, por su parte, el número de oxidación de un ion es igual a la carga del ion. Por ejemplo, si el litio está en forma de ion, el ion de litio,
Entonces su número de oxidación va a ser más 1. El flúor, si el flúor tiene por número de oxidación menos 1, va y está en forma de ion, entonces va a tener su número de oxidación menos 1. Si el hierro está en forma de ion más 3, entonces el número de oxidación va a ser más 3. Lo mismo sucede con las moléculas. El SO4, el ion sulfato, que este es el ion sulfato, más adelante aprenderemos a nombrarlo, tiene por número de oxidación menos 2 y todo este grupo va a tener el número de oxidación menos 2. Igualmente para las demás moléculas. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular los números de oxidación? Pues la regla que vamos a seguir es que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos que integran una molécula debe ser igual a 0. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que si nosotros tenemos estos elementos, vamos a tratar de construir una tabla. En esta tabla escribiremos entonces los números de oxidación. Empezamos con lo siguiente. Empezamos por la norma. Si revisamos la norma, pueden revisar, devolver el video si desean. El número de oxidación para el oxígeno es menos 2. Ahora, ¿cómo hacemos para realizar esta suma algebraica? Si nosotros desconociéramos el número de oxidación del hidrógeno, que de hecho ya lo conocemos, sabemos que es más 1, pero vamos a tratar de calcularlo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. En esta fórmula, a pesar de que no aparece el número acá que tiene el oxígeno, este oxígeno está una sola vez. Es como si tuviéramos en la fórmula H2O1. Y para calcular esta suma algebraica, entonces lo que debemos hacer es multiplicar estos acá. Entonces va a ser, acá vamos a olvidarnos, perdón, entonces hacemos la multiplicación. Menos 2 por 1 daría menos 2. Ahora, vamos a aplicar la norma que ya habíamos usado, que dice que el número de oxidación de una molécula o de un elemento es igual a 0. Esta molécula, como no tiene ninguna carga, entonces el número de oxidación global de esa molécula va a ser igual a 0. ¿Qué necesitamos para que nos funcione esta suma? ¿Qué número nos hace falta aquí? ¿Qué número nos hace falta aquí para que esta suma nos dé 0? Entonces, pueden revisar y notaremos que el número que nos hace falta es el más 2. Ahora, si nosotros subiendo multiplicamos, bajando vamos a dividir. ¿Entre quién vamos a dividir? Va a ser entre vamos a dividir este número que tenemos acá, lo vamos a dividir entre este número que tenemos acá, que es el subíndice de la fórmula. Entonces, 2 dividido entre 2 nos va a dar más 1. Y hemos calculado el número de oxidación para el hidrógeno, que nosotros ya lo sabíamos, sí, pero con este procedimiento lo tenemos básicamente calculado. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el número de oxidación de moléculas que no tienen, que tienen elementos diferentes? Pues seguimos lo mismo, hacemos una malla. Como se trata de una molécula
neutra, entonces aplicamos la norma, esta suma de acá arriba nos debe dar igual a 0. Ahora, tomamos nota de los números de oxidación, entonces, revisamos, el del hierro no conocemos el número de oxidación con las normas que tenemos, pero sí conocemos el del oxígeno, el cual es -2. Si realizamos la multiplicación, 3 por -2 nos daría igual a -6. Ahora, ¿qué número nos satisface que esta suma sea igual a 0? El número que nos satisface acá va a ser +6. Consecuentemente, vamos a realizar la división al bajar. Entonces ya saben que si subiendo multiplicamos, bajando entonces vamos a dividir. ¿Qué vamos a dividir? 6 dividido entre 2, lo cual nos va a dar como resultado, vamos a obtener como resultado 6 dividido 2 igual a +3. Entonces hemos calculado que el número de oxidación del hierro va a ser igual a +3. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular en este caso? Pues se los voy a dejar como ejercicio, pero van a seguir la misma forma, ¿no? Entonces, realizan acá la malla. Ya saben que arriba esta suma algebraica les debe dar igual a 0 porque se trata de una molécula neutra. Entonces se los dejo para que practiquen. Pueden pausar el video y luego continuar. Ahora, tenemos un caso en el cual vamos a tener unos ejemplos en los cuales vamos a tener moléculas un poco más complejas. Voy a desarrollar algunos de ellos para que sepan cómo es que se desarrolla este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a empezar con esta molécula que es la molécula de ácido sulfúrico. Entonces, en este caso, nuevamente realizamos la malla igual. Si nosotros tomamos nota de las normas, pueden devolver el video un poco, vamos a ver que el oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene? Revisen las normas atrás y van a encontrar que el oxígeno tiene por número de oxidación -2. Del azufre no sabemos aún qué número de oxidación tiene, pero del hidrógeno sí conocemos su número de oxidación. Y el número de oxidación va a ser +1. Ahora, ya saben, multiplicamos subiendo. 4 por -2 nos da como resultado igual a -8. Igualmente para el hidrógeno, 2 por +1, entonces nos va a dar 2. Positivo, ¿no? Si tomamos nota de que se trata de una molécula neutra, el ácido sulfúrico es una molécula neutra en este caso, entonces esta suma algebraica nos tiene que dar igual a 0. ¿Qué número nos satisface esa suma? Entonces vemos 2 más 6, 2 más 6, ¿cierto? Igual a 8. Menos 8 igual a 0. Ahora, bajando, ¿qué vamos a hacer? Bajando vamos a dividir. Entonces, aquí no aparece el número que tiene el azufre, pero el azufre tiene por número 1. 6 dividido entre 1 va a ser igual a +6. De esta forma, hemos calculado el número de oxidación para el azufre. Ahora, voy a dejar como ejercicio el ácido fosfórico para que lo calculen ustedes en sus casas.
Voy a continuar, para no ser tan largo este video, voy a continuar con este caso especial. ¿Cómo hacemos para calcular los números de oxidación cuando hay elementos metálicos en la fórmula? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Iniciamos de la misma forma. Ya sabemos que se trata de una molécula neutra, entonces esta suma acá nos debe dar igual a 0. Y empezamos a buscar los números de oxidación. Revisen atrás, encontraremos entonces que el oxígeno tiene -2. Y acá es donde viene la gran importancia de aprenderse los elementos que pertenecen al grupo 1, 1A y al grupo 2A. Entonces, si no se acuerdan de los elementos, pues yo utilizo hoy una frase mnemotécnica que está muy difundida por la red, la cual dice, olina. Acá vamos a cometer unos errores ortográficos a propósito, ¿no? Entonces disculparán esa parte, ¿no? Entonces tenemos O, voy a cambiar el color. Tenemos O, Lina, que robó a César y Francisco. Entonces, ¿qué elementos son los que tenemos acá? Acá tenemos al hidrógeno, vamos a tener al litio, vamos a tener al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio. Con estas frases pueden buscar en la red, existen muchas frases mnemotécnicas. Personalmente esta fue la que me aprendí, se me facilitó. Entonces, estos elementos que pertenecen al grupo 1A son elementos que van a tener por número de oxidación +1, como lo vimos anteriormente. Y entonces aquí, ¿qué elemento es el que tenemos? Vamos a ver, tenemos al potasio. Entonces potasio va a tener por número de oxidación +1. Y con esto podemos empezar a solucionar este ejercicio. Ya simplemente lo que nos queda hacer son las operaciones. Ya saben, subiendo, multiplicando. Multiplicamos 4 por 2 nos daría, 4 por -2 nos daría -8. Acá es como si tuviéramos un 1. 1 por 1 daría 1 positivo. ¿Qué número es el que nos hace falta? Entonces, 7 más 1 nos daría 8. -8 igual a 0. Luego el número que nos hace falta ahí es el 7. Acá es como si tuviéramos un 1. Entonces, 7 dividido entre el 1 que pertenece al manganeso, este 1, 7 dividido entre 1 nos da +7. Y básicamente hemos encontrado los números de oxidación. ¿Cuáles son los números de oxidación? El +1 para el potasio, que está en rojo, el +7 para el manganeso, que está en rojo, y el -2 para el oxígeno. Entonces pueden continuar con los demás ejercicios para que practiquen, especialmente el último ejercicio, y agradezco que hayan estado atentos a esta explicación. Nos veremos pronto.